La historia de la humanidad está repleta de cambios territoriales y políticos. Es posible que hayas escuchado acerca de países que alguna vez existieron pero que hoy en día ya no aparecen en los mapas, desde naciones que se integraron hasta estados que se fusionaron con otros. La desaparición de un país puede tener una variedad de razones, pero aprender acerca de estos países que dejaron de existir es una forma interesante de comprender la historia y la evolución del mundo. Es por eso que mapearemos 12 países que han existido y desaparecido a lo largo de la historia. Por lo que iniciamos con la República de Texas, una nación que reclamó la totalidad de este territorio, aunque en la práctica solo controló este. Existió desde 1836 hasta 1845, fue fundada por colonos estadounidenses que se habían establecido en la región de Texas perteneciente a México, después de que este lograra su independencia de España. Sin embargo, en 1836, estos colonos aprovecharon su desacuerdo con las políticas centralistas del presidente de México para declararse independientes, lo que dio lugar al nacimiento de este país, que duraría hasta 1845, cuando Texas finalmente se convirtió en el 28º estado de los Estados Unidos. Moviéndonos más al sur, encontraremos lo que fue la Gran Colombia, una república que existió desde 1819 hasta 1831. Fue fundada por el líder militar venezolano Simón Bolívar, quien quería crear una nación unida para los países de habla hispana en Sudamérica. Sin embargo, este sueño solo se vería consumado con la formación de la Gran Colombia, que incluía los territorios de la actual Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Sin embargo, las tensiones políticas y la lucha internas por el poder llevaron a la disolución de la Gran Colombia en 1831. Un país que igual existió en Sudamérica fue la Confederación de Perú y Bolivia, la cual fue una breve unión entre los estados del actual Perú y Bolivia, que duró desde 1836 hasta 1839, cuando los líderes de ambos países creían que una unión política y económica los ayudaría a competir con los países más poderosos de la región. Sin embargo, la unión resultó ser impopular entre la población y las tensiones internas llevaron a la disolución de la Confederación en 1839. Ahora, dirigiéndonos a Centroamérica, en algún momento también existió la República Federal de Centroamérica, que fue un país que existió desde 1823 hasta 1838. Este estado fue fundado después de que las provincias españolas de América Central ganaran su independencia de España y se unieran para fortalecer su economía y unir fuerzas ante las amenazas de una posible invasión de alguna potencia europea. Esta federación incluía lo que hoy es en día los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, las tensiones políticas y la lucha internas llevaron a la disolución de esta federación en 1838. En Asia existió un importante imperio japonés que perduró desde 1868 hasta 1947. Este imperio fue fundado por el emperador Meiji, después de la restauración Meiji, un periodo de importantes reformas políticas y sociales en Japón. Durante este periodo, Japón logró convertirse en una potencia mundial y participó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial frente a las fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos condujo a la desaparición de este imperio, que sería obligado a un proceso de transformación política, social y económica, supervisado por los Estados Unidos, que terminó convirtiendo a Japón en una nación pacífica. Otra gran nación dentro de Asia fue el Imperio Mongol, fundado por Gengis Khan en 1206. Fue el imperio terrestre más grande de la historia, abarcando aproximadamente 24 millones de kilómetros cuadrados y controlando una población de alrededor de 100 millones de personas. Este imperio se extendió desde Europa hasta Asia Oriental y fue resultado de una serie de conquistas militares dirigidas por los líderes mongoles. Este pueblo mongol se caracterizaba por tener formidables nómadas guerreros que vivían en las estepas de Asia Central y tenían una reputación formidable en la guerra. Sin embargo, a pesar de su éxito militar y su impresionante tamaño, el imperio mongol duró solo unos pocos siglos antes de comenzar a desmoronarse debido a las luchas internas y divisiones territoriales. Sin embargo, su legado se extiende hasta la actualidad, influyendo en la cultura, la política y en la historia de Asia y Europa. Igual en Asia existió hace muchos años atrás el Imperio Persa, también conocido como el Imperio Aqueménida. Fue uno de los imperios más grandes y poderosos de la antigüedad, fundado en el siglo VI a.C. por Ciro el Grande. El Imperio Persa se extendió desde Asia Central hasta el Mediterráneo, abarcando territorios que hoy en día son parte de Irán, Irak, Turquía, Egipto y Grecia, entre otros. Los persas, al igual, desarrollaron una cultura sofisticada y rica en artes, literatura y ciencia, y establecieron una administración eficiente y centralizada que les permitió la gestión de este vasto territorio, permitiéndole a su vez que este imperio tuviera un papel muy importante en la historia mundial, por lo que su caída ante la invasión de Alejandro Magno marcaría el fin de una época y el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad.
El siguiente en la lista es el Imperio Otomano, que fue un estado islámico que existió desde 1299 hasta 1922. Fundado por Osman I, este imperio se extendió a lo largo de Europa, Asia y África, convirtiéndose en una de las potencias más grandes y poderosas del mundo durante su apogeo. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano fue derrotado y desintegrado completamente, por lo que su legado cultural e histórico sería heredado por Turquía, ya que gran parte del territorio más importante de este imperio lo mantendría este país tras su desaparición. La siguiente nación en la lista es el Sacro Imperio Romano Germánico. Fue un estado que existió desde el año 962 hasta 1806 en Europa Central. Fue fundado por el emperador germánico Otón I, después de una serie de guerras que reunificaron gran parte de la Europa medieval bajo un solo liderazgo, con el objetivo principal del mantenimiento de la paz y la estabilidad de la región. A pesar de su larga duración, el imperio sufrió de tensiones internas y disputas de poder entre sus diferentes regiones y príncipes, lo que eventualmente llevó a su disolución a principios del siglo XIX. Cuando Napoleón Bonaparte derrotara al Estado germánico y lo obligara a disolverse para traer a sus Estados miembros bajo la influencia francesa. Hace algunos siglos en Europa también existió la Mancomunidad Polaco-Lituana, el cual fue una unión formada en el siglo XVI entre el Gran Ducado de Lituania, un estado soberano ubicado en Europa del Este que fue fundado por Mindaugas en el siglo XIII, y el Reino de Polonia, fundado en el siglo XI por el rey Boleslao I. Esta unión tenía como objetivo principal rivalizar contra el Sacro Imperio Germánico y el creciente Zarato ruso. La república alcanzó su máxima extensión territorial en el siglo XVII y se convirtió en una potencia regional muy fuerte, conocida tanto por su tolerancia religiosa como por su diversidad étnica. Sin embargo, a mediados del siglo XVII esta unión comenzó a debilitarse debido al fortalecimiento de sus poderosos vecinos como el Imperio Ruso, Suecia y los germánicos, lo que resultó en la pérdida de vastos territorios y conflictos internos que llevaron a la debilidad política y económica del país, lo que finalmente terminaría en el siglo XVIII, cuando el Imperio Ruso, Prusia y Austria se repartieron el territorio de la Mancomunidad Polaco-Lituana para poner fin a su existencia. Otro país europeo que existió en el pasado en Europa fue Yugoslavia, el cual estuvo ubicado en Europa del Este desde 1918 hasta 1992. Fue creado después de la Primera Guerra Mundial y estaba compuesto por 6 repúblicas socialistas, que eran las de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia. La idea principal detrás de la creación de Yugoslavia era unificar a las naciones eslavas del sur bajo un solo estado. Sin embargo, durante su existencia, Yugoslavia experimentó tensiones étnicas y políticas que terminaron desencadenando una serie de guerras civiles muy violentas en la región, que terminarían en la desintegración de esta nación en 1992. El último país a mencionar por ahora es la Unión Soviética, que fue un estado socialista que existió desde 1922 hasta 1991 en Eurasia, abarcando un área de más de 22 millones de kilómetros cuadrados, que lo convirtió en el país más grande del mundo. Fue fundado como resultado de la Revolución de Octubre de 1917 y liderada por el Partido Comunista de la Unión Soviética, bajo el liderazgo de figuras icónicas como Vladimir Lenin, Joseph Stalin y Nikita Khrushchev, quien posicionaron a este estado como una superpotencia mundial tanto en la política, economía y tecnología. Aunque la Unión Soviética es conocido por su legado de represión política y económica, también es recordada por sus notables avances en la carrera espacial y la industria militar. Sin embargo, durante la Guerra Fría, la economía soviética se debilitó y se enfrentó a una grave crisis política que llevaría a este estado finalmente en 1991 a la desintegración, lo que dio fin a la Guerra Fría y al surgimiento de nuevos estados independientes en Europa y Asia. En fin, estos fueron algunas de las naciones más destacadas por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides apoyar con un like, suscripción o comentario para poder traer más contenido como este en el futuro. Gracias por ver el video y hasta la próxima.